¿qué va a pasar con nuestra economía? La Sí, economía argentina, porque hoy comenzó la fase 2, dijo el segunda. ministro Caputo, el ministro de Economía de Nación, emisión cero, las deudas del Banco Central pasan al Tesoro, se van a emitir letras en ese sentido para aquellas deudas que se contrajeron en su momento con bancos privados, pero para conocer un poquito más esta situación y el día a día, porque el señor, la señora que va todos los días al supermercado quiere Sí. saber cuáles son ¿Qué los va a pasar? beneficios y Sí. lo que puede atraer aparejado todo esto. Estamos ya en comunicación con Agustín Echevarne, economista especializado en desarrollo económico y comercialización, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Aquí ya lo saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Adriana y Miguel los saludamos. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Un placer, Agustín. Bueno, hoy comenzó la fase 2, lo denominó el ministro Caputo, de lo que tiene que ver con el plan económico. En líneas generales o en rasgos generales, ¿en qué consiste? Bueno, en realidad a mí me gusta mostrar el programa completo que tiene el gobierno, ¿no? Porque en realidad es como que siempre se habla del tema de la coyuntura, pero hay como un doble esquema que tiene el gobierno actual. Uno primero que es lo que está haciendo Caputo, que es el plan de transición, que diría de estabilización, que se concentra fundamentalmente en restablecer el equilibrio en las cuentas fiscales del Tesoro, por eso tiene superávit fiscal y superávit financiero, pero también restablecer el equilibrio en el Banco Central, que estaba totalmente quebrado. Y para restablecer el equilibrio del Banco Central, la verdad es que le llevó 7 meses y recién ahora está terminando, eso es lo que llama la fase 1, pero que en realidad, por supuesto, no es que se resolvieron todos los problemas, sino que le transfirió esa deuda al Tesoro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la tenía el Banco Central, esa deuda de que eran los pasivos remunerados famosos, que eran primero los pases, después los del IPSO, pueden llamar como quieran, pero el problema es que es deuda que pagaba una altísima tasa de interés de 282% anual, ahora la bajó a 40 y se la transfirió al Tesoro. Antes, esa deuda, los intereses se pagaban con emisión monetaria, y eso es inflación, y eso es bajar salarios. Ahora el gobierno dice, eso no lo hago más. Primero que bajé enormemente la tasa de interés y reduje los pasivos y los paso al Tesoro, pero además ahora voy a pagar esos intereses con superávit fiscal. Esa es la gran diferencia. Es decir, no imprimo más, no voy a poner más la maquinita a imprimir billetes para pagar esos intereses. Entonces, en ese esquema, más allá de que todavía queda todo un tema monetario del pasado, por las famosas LEFIs que estás hablando, las letras del Tesoro y demás que van a continuar durante un tiempo, pero está claro que el gobierno es un programa para eliminar la inflación. Ahora eso es solo la mitad del tema, porque después está todo el tema del proceso de transformación, que es un programa que encabezado ahora con Sturzenegger, pero que ya empezó con el DNU, con la ley bases y demás. Y a veces se habla poco de esa otra parte del programa, pero que para mí es la parte esencial, es la que va a cambiar las reglas de juego en Argentina para ser un país mucho más libre y con mucho menos impuestos el día de mañana, pero va a llevar unos años llevarlo adelante. Agustín, hay una cuestión muy fundamental que por allí analizan algunos economistas, y bueno, usted es economista, y para preguntarle si esta situación, es decir, por un lado bajamos la inflación, pero por el otro lado esta decisión o esta fase 2 de la economía, como quieran llamarlo, si puede llegar a traer más recesión al tener o haber menos efectivos en la calle. Bueno, recesión ya hubo, en realidad Sí. Ahora estamos terminando el proceso de recesión, pero es cierto que este programa es un programa que claramente es un programa que genera recesión, porque es un ajuste que se está dando, que por supuesto, digamos, lo sufre la población entera. Es cierto que las personas de menores recursos han tenido ayudas adicionales y no así, digamos, la gente de ingresos medios, que son los que más se están sufriendo. Los de ingresos altos, bueno, cada uno se arregla. Pero los ingresos medios que no tienen ayuda son los que más han sufrido, porque los de bajos ingresos, eso es lo que se le ha multiplicado fuertemente la asignación universal por hijo y demás. Entonces, en ese esquema es correcto lo que decís, que es un programa que generó recesión. Lo que pasa es que la parte más importante ya pasó. Lo más grave de la recesión fue el primer semestre. Ahora estamos viendo una etapa donde empieza una recuperación, que lo que es cierto es que es mucho más lenta de lo esperado. O sea, tuviste una recuperación porque
se recuperó el campo, la minería, el petróleo y demás, pero los otros sectores, sobre todo la construcción y la industria, están todavía muy abajo del agua. Entonces, hasta que eso se genere una recomposición general, va a llevar más tiempo, sobre todo porque también es cierto que el programa que está teniendo el gobierno no está teniendo toda la adhesión que podría haber tenido si hubiera una mayor sincronización en las expectativas. Hay distintas expectativas, hay gente que cree que va a salir muy bien, hay otros que no están seguros, y esa incertidumbre ha hecho, por ejemplo, que en las últimas 2 semanas aumente el riesgo país. Agustín, quiero preguntarte con respecto a declaraciones que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo, bueno, que íbamos a tener que empezar a vender dólares para pagar los impuestos, donde el objetivo central es, bueno, que el peso vuelva a tener el valor que tenía antes. ¿Qué opinión merece esas declaraciones que realmente, bueno, para el común de la gente causó una sensación rara? Claro, ahí hay distintas visiones, yo no sé exactamente a qué se refería. Lo que yo me imagino, pero estábamos discutiéndolo esta mañana justamente en la fundación con otros economistas, porque no todos tenemos la interpretación. Mi interpretación personal, porque lo que está diciendo es una cosa que es bastante obvia. Ahora viene la temporada de pagar impuestos, porque vence el impuesto a las ganancias, el impuesto a bienes personales, y además porque es la moratoria y el blanqueo. Y con la moratoria del blanqueo también hay que hacer pagos al Estado. Por supuesto, la gente que hace todos esos pagos, muchos atesoran los ahorros que tienen, los tienen en dólares. Y por lo tanto, cuando tenés que hacer pagos extras, como es el caso de todos estos impuestos, lo que haces es vender dólares. Es lo que voy a hacer yo y lo que hace mucha gente. O sea, tenés acumulado de dólares y tenés que pagar impuestos, con lo cual lo vas a vender y vas a pagar impuestos. Esto es lo que va a pasar en los próximos 2 meses con el tema de la moratoria y demás. Y va a haber un flujo de venta, creo yo, de dólares. Creo que se refiere a eso. Puede haber otras interpretaciones, ¿no? Habría que preguntarle exactamente a Toto Caputo a qué se refería exactamente. Agustín, usted hacía mención cuando hablamos del tema de la recesión y demás a la clase media, a una clase media que ahora los trabajadores tendrán que pagar impuestos a las ganancias. Hoy se publicó en el boletín, en el boletín oficial. ¿Qué impacto va a tener esto? Sí, déjame hacerte una pequeña acotación. Sí. A mí me gusta hablar de clases, ¿no? Porque eso es una visión muy marxista. Yo creo que hay gente de ingresos medios, que ahora puede tener ingresos medios y más adelante puede tener distintos ingresos, más altos o más bajos. Claro. Pero acá no hay clases, acá nosotros tenemos que tener movilidad social. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos en la fundación es pensar cómo facilitar la movilidad social ascendente. Entonces, una de las cosas es dejar de hablar de clases. Es decir, acá cualquier persona, no importa dónde nacés, tiene que tener la posibilidad de llegar hasta cualquier lado, ¿no? Y yo creo que eso es posible, sobre todo con la capacidad de la tecnología de hoy, la que tenés posibilidad de educarte, de educar tu cerebro y llegar a cualquier lado. Dejando de lado esa acotación, perdón, volvamos al tema, porque me fui por el costado. ¿Cómo era la pregunta? Porque ahora el tema del impuesto a las ganancias. Ah, sí, no, porque a mí me interesa tanto ese tema que me apasiona, ¿viste? Si me voy por la rama. Está bien. Pero no, el impuesto a las ganancias, primero que está mal puesto el nombre. Sí. Debería ser impuesto a los ingresos. Claro. Argentina tiene un problema, tenemos que cambiar todo el sistema impositivo. Tenemos 156 impuestos que son desastrosos y que matan a la persona que quiere trabajar, y lo matan por todos lados. Lo matan cuando trabaja, lo matan porque le sacan su ahorro, que se lo dan al Estado diciéndole que es un beneficio social la jubilación, y no es un beneficio social, es un robo que te hace el Estado, porque te saca el 16% al que pone el trabajo y el 11% al empleado, pero en realidad el 27% se lo está sacando al empleado. Entonces esos aportes patronales también se salen del bolsillo del empleado, porque si no subirían los sueldos. Eso es lo que hay que entender. O sea que ya tenés un pago muy grande del 27%. Sobre eso te cobran más impuestos de todo tipo. Entonces la idea que están teniendo es hacer más generalizado el impuesto a las ganancias para que todo el mundo pague, o no todo el mundo, pero casi todo el mundo, y llamado impuesto a las ganancias, lo debe hacer a los ingresos, pero como contrapartida hay que bajar otros impuestos, que también te pegan en el bolsillo porque te pegan, y también le pegan a los más pobres, porque, por ejemplo, el impuesto país, al bajar el impuesto país debieran bajar los precios en el supermercado. Pero cuando compras, tu sueldo vale más porque tenés menos impuestos cuando pagás los productos en el supermercado. Pero después hay un montón de los impuestos que hay que eliminar. Las retenciones, el impuesto al cheque. Las provincias tienen que eliminar el impuesto a ingresos brutos, que es espantoso ese impuesto. Lo que pasa es que para poder eliminar impuestos, la otra cara de la moneda es que tiene que bajar el gasto. Y eso es lo que nadie quiere hacer. El gobierno federal está bajando el gasto. Ha bajado fuertemente el gasto,
incluso está achicando la cantidad de empleos públicos, ¿no? Y lo deberían hacer también las provincias. Y después está revisando todo el esquema de las pensiones, que ahí hubo un curro fenomenal, ¿no? 1.200.000 pensiones por invalidez, más un montón de otros regímenes de privilegios y demás, que hay que hacer una revisión completa de todo lo que gasta el Estado, porque hay un despilfarro descomunal. Y contra eso hay que bajar impuestos. Entonces, esto que está haciendo el gobierno hasta ahora, que se supone que es un gobierno liberal, el programa de Caputo, por supuesto, no es un programa liberal. Todavía tenemos cepo cambiario, que es un programa de estabilización y de sanear el Banco Central. Y el programa de los impuestos empieza ahora a cambiar, pero hasta ahora fue aumento de impuestos. Lo que va a venir a partir de septiembre es la baja de impuestos. Se tiene que empezar a bajar. Dijeron, empiezan con el impuesto al país, después van a terminar de bajar el impuesto al país en diciembre, o sea, una baja en septiembre y una en diciembre. Después viene la baja del impuesto a las retenciones, que dijeron que tienen que empezar el año que viene, van a tener que empezar en algún momento a bajar el impuesto a las retenciones. Y después empezaron a eliminar algunos impuestos pequeños. Por ejemplo, eliminaron el impuesto a las transferencias de viviendas, que es un impuesto que no recauda mucho. En realidad hay un montón de impuestos que recaudan muy poquito, habría que eliminarlos todos. Pero el gobierno lo va haciendo paso a paso y lentamente. Si me preguntás a mí, obviamente es muy fácil escribirlo, yo escribiría, hagamos un cambio total del sistema impositivo y dejemos 5 impuestos, ¿no? 3 en la provincia, 4 o 7 impuestos, 3 en la provincia, no sé, 2 en las provincias, 4 en la nación, sí hay que mirarlo. Y las tasas de los municipios no pueden ser impuestos, eso es otra cosa gravísima que pasa en Argentina, que los municipios te ponen tasas, pero la tasa debería ser un pago por un servicio, no puede ser para financiar los gastos del municipio, ¿se entiende? Y lo hacen mal, y eso son todas cosas que finalmente las paga la gente, y eso también es recesivo. Por eso expansivo es bajar los impuestos, liberar, desregular todo el programa que está haciendo Sturzenegger. Lo que pasa es un programa que va a llevar varios años. Agustín, apelando a tu experiencia y seguramente mucha gente que está muy atenta a la respuesta que vayas a dar, ¿qué consejo le das a la gente que tiene un ahorrito, que quiere saber cómo cuidar ese dinero? Banco, plazo fijo, abajo del colchón, compro dólares. ¿Qué le recomendamos hoy a la gente frente a estas medidas que está presentando el gobierno nacional? Bueno, mi impresión, hasta ahora, siempre cuando todos los años anteriores, yo tenía una frase que decía, que además la hemos repetido muchos economistas, ¿no? Que el dólar nunca cae, sino que se agacha para tomar impulso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque había un banco central que permanentemente imprimía billetes. Si el Banco Central imprime billetes, entonces lo que te ocurre es que por más que te pague una tasa de interés, después se te escapa el tipo de cambio del dólar, porque en realidad el dólar está siempre en el mismo lugar y a vos te están pagando con un billete que vale cada vez menos. Si el Banco Central deja de emitir billetes, y es cierto lo que está diciendo Caputo, se compromete a hacerlo y tener superávit fiscal realmente más grande del que venían diciendo, porque ahora tenés que tener superávit también para pagar los intereses de la deuda que absorbió el Tesoro que antes tenía el Central, ¿sí? Lo que hablamos hace un ratito. Si se cumple todo eso, entonces la inflación va a tender a bajar. Y por lo tanto hay ciertos bonos en pesos que tienen tasas de interés muy altas todavía en pesos. Entonces si la inflación va bajando, va a ir bajando, que yo creo que va a ir bajando, me puedo equivocar, pero creo que va a ir bajando, entonces esos bonos son una buena inversión. Pero en realidad yo creo que cada uno tiene que mirar su propia familia y su propio negocio. Muchas veces lo mejor es invertir en tu propio negocio, ¿no? O incluso en bienes inmobiliarios. El que tiene la posibilidad de invertir en bienes inmobiliarios, yo creo que es una gran oportunidad, porque los activos por ejemplo, los bonos subieron de 20 centavos a 60 y ahora cayeron a 50, pero siguen estando 150% arriba de lo que valían hace un año atrás. En cambio, los bienes inmobiliarios, ahora empieza a haber mayor actividad, porque había poca actividad por la ley de alquileres y demás. Cuando se elimina la ley de alquileres, se reactivó el sector, pero todavía no subieron los precios, subieron poco. Entonces ahí creo que hay una oportunidad para hacer cosas. Pero bueno, de nuevo, es muy difícil dar una opinión para todos, ¿no? Porque hay que mirar cada caso particular, qué capacidad de ahorro tenés o no, Claro. y demás. Y si tenés posibilidades en tu negocio, suele ser interesante en estos momentos, yo creo, empezar a mirar que la Argentina va a cambiar.
Va a llevar tiempo, tenemos un año difícil, este año va a ser todo el año muy difícil, pero yo creo que a partir del año que viene la Argentina sale adelante. Ojalá, ojalá, Agustín. Le mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación con Norte Grande y Somos Uno. Igualmente, un abrazo Hasta grande. luego. Muchas gracias. Agustín Echevarne, economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica, director de la Fundación Libertad y Progreso, hablando acerca de qué va a pasar con la economía de ahora en más, y esta cuestión también del envío de oros, ¿no es cierto?, al exterior, que no se sabe a dónde, por parte del Ministerio de Economía, por parte del Gobierno Nacional, aparentemente para aplacar un poco los activos del Banco Central, pero bueno, son todas por ahora conjeturas, mucha teoría, veremos qué pasa en la práctica, que es fundamental.